Ahí sí. Ya, entonces, lo que les quiero comentar, entonces, qué vamos del proyecto. Ahora, eh, bueno, me junté con cada grupo y cada grupo, en general, estaban bastante bien orientados los proyectos, a que fueron proyectos de ciencia de datos. ¿Ya? Y dentro del avance, bueno, algunos quedaron con algunas tareas ahí como para ir definiendo mejor el proyecto. ¿Sí? Eh, Al menos lo que me fijé en general, todo está bastante bien y orientado a qué ciencia de datos queremos entender y estudiar un comportamiento. ¿Ya? O sea, no eran proyectos como de analítica o proyectos de inteligencia artificial, ya que eso se confunden los estudiantes. ¿Ya? Entonces es algo de ciencia de datos donde queremos analizar y entender razones y tratar de entender qué está pasando con cierto comportamiento. ¿Ya? Profe, Sí, eh, creo que ese calendario no está actualizado, sí, no es el último. sí, no lo tengo, pero al menos entiendo que al menos las fechas del taller no han cambiado. Sí, pero tienes razón porque aquí hicieron unos cambios, sí, me comentó Cristian. Había un profesor que estaba enfermo y estuvo haciendo unos cambios. Sí, a mí me interesa al menos aquí comentarles sobre las sesiones que están como en morado, creo que el o rosado, en las sesiones del taller de proyecto, donde ahora estamos aquí el 26 de julio, de junio, digo. Nos queda el 17 de junio. Hoy día Claudio habló sobre calidad de datos y esta va a ser de ética. ¿Ok? Y luego ustedes, esta es como la última presentación, después recuerden que la idea era que el taller parte el 7, pero van Es a que presentar el 11. ese es el cambio, porque el 7 no tenemos clase de taller, Ya. ni tampoco el No, 11. Tenemos el 2 del 12 en adelante, de lo que yo veo al menos. O sea, efectivamente la del 26 y la del 17 siguen intactas, pero de ahí volvemos a tener taller de proyecto el 12 de agosto. el 12. Ok. Uy, sí, sí, parece que me la comentó. Ya, el 12. A ver, pero no tenemos el 7 entonces. No, el 7 tenemos recuperación de información. Ya. Ok. Entonces aquí Podría enviarlo por chat la última versión. ¿cierto? Creo que lo comentó mal pasado. Es que no estoy al Ahora que me lo PC, dice. por eso no. Estoy Ahora que con me lo el. dice. Sí, sí. Yo lo tengo, pero no, el chat no permite subir archivos. Ya. Si me lo mandas por La correo, puedo Solo mejor, dejo. mejor adjuntar claro. al foro. Sí, en el correo. Ya, ya. Porque al menos está bien. Al menos iría la idea entonces que presenten el 12 de agosto, entonces. Ya que, porque la idea es que después del 17, al menos la del 17, que es la próxima, seguir esa fecha. Y esa es como la última sesión como de preparación del proyecto. ¿Ya? Y después de eso tienen que presentar. Y al menos este calendario iba a quedar para el 11, pero sí, que sea el 12 está bien. Eh, ok, sé que escuchaba algo, pero parece que no. Pero no. El, Juan, pero una ¿cómo? cosita, ¿El 12 sería la presentación? claro, claro, en vez del 11 va a ser el 12. A ver, si alguien me envía El 12 sí, pero nos quedan clases del 14, bueno, 19 y 21 y el 23 de agosto. sí, bueno, a ver, si alguien o manda o al correo o ay, que ya, no lo tengo. Ya, a ver, para definirlo, al Ahí menos se qué es lo lo mandé que, por correo, profe, a través de ya, cursos. eso, por favor, eso está bien. Eh, aquí, atrás de cursos.
ver, complementario. Bueno, va viajando por eso, todavía no llegué. Ya, al menos lo que les puedo. La idea es que, bueno, en la fecha, es que en la primera presentación vamos a tener dos presentaciones. ¿Ve? Como estaba descrito en la primera sesión. Aquí. Ya, va a haber una presentación de propuesta de proyecto como de inicio, como presentando el proyecto, lo que se desea hacer, y luego la presentación final. Ya, en la presentación final incluye tres cosas: la exploración de datos, el clustering y la clasificación. ¿Ya? Y la propuesta es lo que tenía acá, te lo voy a poner más grande. Lo que espero que contenga esa presentación de inicio del taller, tiene que describir el problema de negocio. ¿Ya? Bueno, son estos 6 puntos. Describir el problema de negocio, tienen que mencionar, claro, el contexto, el problema que desean abordar, qué tan grave es, a quién afecta y cómo se resuelve actualmente. Y bueno, el detalle del comportamiento estudiante. Luego describan los datos que van a usar. En particular, me interesa mucho también que, además de los datos, que también describan si que van a usar fuentes externas. ¿Ya? Y luego, vean, estos tres puntos siguientes, tienen que ver con las tres sesiones que ha dado Claudio, donde en una se habló de la sesión pasada, se habló sobre literatura, trabajo relacionado en realidad. ¿Ya? Y la idea ahí es que puedan presentar qué se sabe sobre ese proyecto, otras personas que lo han hecho, ya sea en otros países o algo que sea afín al problema de ustedes. ¿Ya? La idea es que ustedes tengan por alguna idea de cómo se modela ese comportamiento, o eso, como que ya sepan por dónde va la solución. ¿Ya? Entonces sepan qué se ha hecho antes, y para eso espero que sean trabajos más bien, papers o trabajos algo un poco más formales, más científicos. De ahí vean qué es lo que pueden encontrar. ¿Recuerdan en la sesión de Claudio me habló sobre Google Scholar? eh, para buscar material. Ok. Luego, calidad de datos, que es lo de ahora, entonces van a tener que presentar el cuestionario y explicarlo en breve. O sea, explicar las notas. Lo mismo que eso ahora, pero lo hizo de forma bien rápida, Claudio. Entonces, la idea ahí es que lleguen en el segundo nivel. ¿Ya? Y ahí le ponen nota y lo explican. ¿Ya? Y eso es como la respuesta a la calidad de datos. ¿Ya? Y luego, en la próxima sesión, al principio, Claudio va a hablar sobre ética de datos, y hay algunas preguntas éticas y ustedes las responden. ¿Ya? Es súper variable, depende mucho del proyecto, ¿ya? La respuesta. Entonces ustedes la explican qué es lo que responden, bueno, en particular de ética de datos, bastante más largo, y ahí aquí hice una selección de preguntas. Ahí les voy a ayudar con eso. Y la idea es que después tengan claro cuáles son las preguntas que tienen que responder, y ustedes ahí las responden frente a todos en su presentación. ¿Ya? Y terminan haciendo el objetivo del proyecto, que es lo que quieren estudiar, pero más en concreto, separado en qué es lo que quieren clusterizar y o sea, qué es lo que quieren clusterizar y qué es lo que quieren clasificar, la predicción que quieren hacer. ¿Ya? Y la idea es que esas tareas de clustering y clasificación estén acordes al objetivo del proyecto. Em, ya, ahí recibí el calendario. Gracias, Carlos. Ya, sí. Sí, lo había mostrado. El 12. Justamente. Y aquí lo que este es el calendario. O sea, luego van a en estas tres sesiones, 14, 19, 21, vamos a hablar sobre las tres ítems que espero que tenga la presentación final, que es sobre exploración de datos,
clustering y clasificación. Y cada una de ellas espero poder hablarles brevemente qué es lo que espero que hagan de ahí y qué, así como ser más concretos, cosa que en particular en exploración, qué tipo de gráfico, en clusterización, cómo está la visualización y los indicadores que espero que tengan. Y en clasificación también, la evaluación y las métricas, ¿ya? Que espero que hagan. Y luego el sábado 23 la presentación, que esta debería ser algo, una media hora, y por tanto por 7 grupos vamos a estar varias horas, vamos a partir a las 9 de la mañana y van a ser hasta 3 horas y media, sería. No, 2 por hora son 3 horas y media. Claro, 9 hasta las 12 y media, cerca de la hora. Ya, em, entonces, la presentación que le acabo de mencionar, esta rúbrica de evaluaciones para la inicial, la que sería el 12. Una presentación que va a ser así. De hecho, estaba preparando ahí claro, más que el 12 va a ser el 12. 12. A ver, podríamos. No, está viendo aquí el 12 viene después del 11 y claro, van a estar en clase el lunes, no van a tener. Lo único que podría, o sea, sería que fuera el 14. Y el 12 hablamos de exploración de datos. No sé si les acomodo más así. Necesito 3 sesiones para hablarles sobre lo que espero para la sesión final. Y claro, eso en vez del 12 podría ser el 14, cosa que tengan ahí el miércoles por último como para trabajarlo mejor. ¿Ya? ¿Ya? Ahí el 14. Y lo que vamos a hacer el 14, entonces, este sería como el programa, el orden, me gusta hacerlo al azar, porque siempre hay alguien que quiere al inicio, al final, y bueno, cada uno presentará sus necesidades. Ya ese día ahí a las 6:30, y todos deben de presentar. Y la evaluación consiste en, eh, voy a subir una nota y todos van a evaluar la presentación de los otros grupos, de los otros 6 grupos. ¿Ya? Y tienes que le van a poner nota a cada uno de los 6 puntos que están acá. Y hay una nota por calidad de presentación para cada integrante del equipo. ¿Ya? Ay, me faltó la coevaluación. Ahora que la veo, no, 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 no. La coevaluación. No, 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 no la veo. Entonces, cada uno va a responder un test, van a responder 6 tests para los otros 6 grupos. Esos tests van a contener una nota para cada uno, qué le pareció a cada uno la presentación de sus compañeros en los 6 ítems, ¿ya? Y además una nota para cada uno de los integrantes del grupo respecto a cómo presentó, ¿ya? Así que todos deben presentar. Y pueden dar sus comentarios, texto libre y lo que quieran. Aportes, fortalezas, debilidades, ¿no? En la coevaluación, lo que se hace ahí es que dan unas preguntas y cada integrante del grupo evalúa a sus compañeros, ¿ya? Y necesito que suba las slides al material de alumnos. Y con eso, después yo junto todo eso y le publico la nota, ¿verdad? Eso va a ser con respecto a la presentación 1, ¿ya? La presentación 2 va a ser muy similar, solamente que la rúbrica va a ir orientado a clustering, o sea, exploración, clustering y clasificación, ¿ya? Pero va a ser la misma idea, ¿ya? Con respecto a, también a veces, ahí le dejo la idea, a veces en vez del 23 de agosto podríamos moverlo una semana. Darle una semana, pero una semana como libre para presentar el sábado 30, para que tengan como un tiempo, porque aquí en realidad se ve bastante breve. Sería bueno.
ya, se los presento, si es el sábado 30 de agosto, cada día tienen como una semana extra adicional. Se lo planteé así, de hecho le decía a Cristian Videvo que pongamos ahí, mejor hablarlo con los alumnos porque ellos dicen que son tantas semanas duras el diplomado. ¿Ya? Entonces, como que quiere que termine ahí, pero si se alarga ya es como más parte de, los de los estudiantes que quieren alargarlo. Carlos dice que lo envió de nuevo. Ajá, ya. A ver, ya. Viene en camino. Ya. Renata, sí. O sea, a mí me surge una duda como, yo no tengo problema con aplazarlo, pero pasa que, por ejemplo, la gente que está en el magíster o que va, porque yo, por ejemplo, voy a tomar el otro diplomado de inteligencia artificial, entonces mi pregunta es, ¿no topa horario con...? No, el Porque sábado no no sé topa. cuándo empieza. Comienza ahí mismo, de hecho me parece, no estoy seguro. A ver, creo que tengo el calendario que lo estaban trabajando. Me parece que no han. A ver, creo que tengo el calendario como lo estaban trabajando para el de inteligencia. No, no lo tengo. No, no lo tengo. No. Pero a veces lo hace partir el 18, otras veces lo hace partir aquí, pero el sábado 23 o el sábado 30 no hay porque el otro diplomado no. Vamos a tener una sesión el sábado, pero va a ser al final del otro diplomado, que es en enero, para la presentación final. Vale, Entonces, vale. Entonces entonces, no hay drama. claro, eso. Entonces, ya, ya. Bueno, sería eso. Entonces, al menos, ya, quedamos para el 14 para la próxima presentación. Entonces, tenemos dos sesiones. Al menos en esta sesión, la del 17 vamos a hablar sobre eh, el proyecto y el proyecto de ética de datos. Habla Claudio. ¿Ya? Y espero yo ayudar a los grupos. Ahora mismo también quiero a ver si ayudamos con tiempo para hablar con los grupos, con los equipos, digo. ¿Ya? Y el 12 esta sesión va a ser sobre exploración de datos. Voy a explicar como que la sesión del 12 de agosto va a ser pensando en la sesión preparando la del 23, la del 30. Lo que podemos dejar es que podría ser 23 o 30 y el grupo decide. Así que es tan complicado y quiere que sea el 23 ya, ok, podemos juntar ese grupo solamente el 23. Ya los grupos que quieran. Eh, por si hay alguien que justo el 30 no puede. Juan, Sí. ¿esa presentación del 23 es presencial? No, no, también en línea. En Ya. línea partimos a las 9 de la mañana y vamos a terminar como a la 1 de la tarde. Los 7 grupos en línea, cada grupo va a ser una media hora. Así que pues, son 3 horas y media. De- 3 horas y media y usualmente a veces se pasan un poco. ¿Ya? Entonces terminaríamos a la 1. Y de nuevo, el orden es al azar. Usualmente ahí podemos conversar en la mañana de ese día. Siempre llega el que tiene que salir temprano, que tiene que ir al aeropuerto, cosas así. Y ahí cada uno dará sus argumentos de urgencia para ver quién. Pero lo vamos a hacer en principio al azar. Justicia del azar. Eso. Ya. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya. ¿Comentarios? No. Bien. Entonces lo que yo espero ahora quiero comentarles. De hecho, quería adelantar un poco, es en 15 minutos, comentar un poco sobre la exploración de datos. ¿Ya? Que es lo que hasta las 9 punto. Y ahí hacemos la separación en grupo y visito cada grupo brevemente 5 minutos por grupo. Es 4 minutos por grupo y terminamos a las 9:30 y me interesa visitar a cada uno para que me digan cómo van y que si es que necesitan algo. ¿Ya? Y aprovechan de avanzar entonces ya sea en esta rúbrica.
¿ya? Se lo voy a subir. ¿Ya? Bien. Eso. Entonces, ahora quería mencionarle un poco sobre exploración de datos, que se compone de dos etapas. ¿Cierto? Exploración de datos se refiere, por una parte, a entender qué cosas tenemos dentro de los datos. Se supone que los datos están relacionados con el objetivo del proyecto. Y claro, pero hay que entrar a mirar así como qué. ¿Ya? Así como la primera definición, como bien, bien general, así, entidad y atributos disponibles, y hacer una estadística simple y para ver qué atributos hay, o sea, qué entidades hay, qué atributos tienen y rangos por donde se mueven los valores. ¿Ya? En particular, algo muy, muy necesario es entender las distribuciones de los valores, por qué valor se mueve, ¿cierto? Si son edades, entender qué tipo de edades hay, atributos numéricos, ¿cierto? En qué rango de valores se mueven, ¿sí? Outliers se refieren a valores que están muy lejos del resto. Y aquí me gustaría hacer un comentario con respecto a los outliers, si es que los outliers se borran o no. Hay veces en que se borran y a veces en que no, dependiendo de el significado del outlier. ¿Entendés? Un outlier entonces es alguien que se sale se escapa de la distribución de general. Y se borran o no depende de si es que esa escapada, digamos, es algo que es relevante. Es un comportamiento inusual, pero válido, digamos, ¿ya? Y es interesante de analizar, se queda. Si es que son errores, por ejemplo, si son edades de personas, y de repente hay personas que tienen edad, no sé, claro, o cero o 200, dice 200 es un valor inválido, entonces lo descarto. Claro, si fuera 100, por ejemplo, si son 100 me dice que raro, lo descarto, si fuera 100. Pero podría ser válido, ahí depende del dataset. Entonces, claro, son pocos, escasos, pero hay algunos casos, entonces se queda. ¿Bien? Entonces, ojo ahí con que me acuerdo de leer en algún momento que hablan de como que borrar outliers, ¿sí? Y chuta, no es tan así. ¿Bien? Depende de si son un outlier, no es algo, por definición, no es algo eh, descartable en sí mismo. ¿Bien? En esta exploración de datos, que es la exploración general, yo espero que se ven siempre estos histogramas, ¿cierto? Que grafica como la distribución de valores y ve en particular el desde hasta y claro, dónde está el grueso de valores. Eso ve un histograma que es algo muy parecido a lo que se ve en un box plot, ¿cierto? Un box plot grafica estas cajitas, que me imagino lo vieron en visualización. Estas cajitas y tienen como estas, como cachitos. Esta tercera como ahora es parecida al histograma, en esencia, tratar de ver cómo se mueven los valores. ¿Sí? Y los otros son tablas de frecuencias, si es que no son numéricos, entonces si son palabras, puede ser nube de palabras, por ejemplo, eh, o, o palabra con cuántas veces aparece, si son textos. ¿Sí? O qué sé yo, tratar de ver en cuánto aparecen los valores. Estas son cosas muy simples y como bien estándares. ¿Ya? Acá ahí están los histogramas. De hecho, ya tenía. Claro, y aquí el comentario es que están estos histogramas que un histograma hay que definir este ancho, más bien es como cuántos bins, se llaman bins estas barritas, y cuántos bins hay. Así que es un valor continuo, de hecho a veces no es tan obvio definir cuántos bins hay, y cuando usan una librería, de repente la librería parte con un número, pero eh, ustedes pueden decidir algún otro valor, cuántos bits. Y el número de bits define el ancho, es decir, cuántos valores acumula cada barrita. ¿Bien? A veces que se muestra así, o a veces se muestra con una curva como interpolada,
que trata de suavizarlo y tratar de dar como una especie de fórmula para el electorado. Mm, si quieren, no es necesario. Cuando uno quiere ver las distribuciones en particular, algo que una tarea básica en exploración es, en particular quiero definirle que sepan que hay dos distribuciones muy comunes, ¿ya? Y tienen que entender a qué tipo se refiere. Por ejemplo, las edades, o las alturas, de las personas siguen este concepto que esto se llama distribución normal, gaussiana también se le llama esto, o se llama campana de Gauss también se le llama esto. ¿Ya? Esta distribución, ¿cierto? Que es como bien estándar y conocida. De hecho, es bien natural en datos porque esto en matemáticas se estudia, ¿cierto? En estadística y probabilidades, ¿ya? También, donde muestran que la suma de variables aleatorias tiende a esto. Ya va a aparecer esto. Es decir, si sumo valores, si voy sumando dados, digamos, y sumo, y todo va a tender a un promedio de números, y las probabilidades de que salgan los otros se van a ir más o menos. Por ejemplo, si tiro 100.000 dados, el promedio va a ser, bueno, va a ser de un número promedio, en suma de números, pero va a ir más o menos y va a salir esta curva. ¿En qué número sería esperable que se obtenga si es que se lanzan 10.000 dados? ¿Ya? Entonces, tiene que ver con o con acumulación de cosas independientes. ¿Ya? En las alturas de las personas. Las alturas de las personas tienden a ser bien independientes. Es decir, si una persona es alta, no afecta la altura de la otra persona. ¿Ya? Y eso hace que es como una base de que las alturas de las personas sigue esta distribución. ¿Ya? Las notas, a ver, bueno, muchos valores tienden a ocurrir y tienen que pensar que en general tiene que ver con cosas independientes. A ver, independientes. A ver, quizás se entiende más si hago el contrapunto con la otra distribución, no es común, que es la distribución ley de potencia, que es esta de acá. Una distribución, esta se le dice la power law, esta de acá, o ley de potencia. La ley de potencia usualmente se da, por ejemplo, si decimos cantidad de seguidores. Seguidores en Instagram. Y aquí graficamos números para arriba, N, el N que es como seguidores, o suscriptores, o followers, no sé cómo se llama. Vamos a ver que unos pocos tienen una cantidad muy alta de seguidores. No sé, algunos políticos, cantantes, eh, artistas de cine, qué sé yo, gente muy conocida que tiene millones de seguidores. Y después esto baja rápidamente y la gran mayoría tiene pocos seguidores. De los cientos de millones de usuarios de Instagram, la gran mayoría va a tener poquitos seguidores. Usualmente, claro, la mitad va a tener, no sé, 5 seguidores o menos. ¿Verdad? Y después de la mitad, la otra mitad va a tener menos de 10 seguidores. Y sucede eso y unos pocos tienen una gran cantidad. Esta distribución se da también de forma bien natural, por ejemplo, claro, cantidad de seguidores o sitios más visitados, por ejemplo, sería otro. Unos pocos sitios, no sé, tendría que ser en los canales de noticias o los canales de televisión, periódicos, no sé, algunos son muy visitados en Chile, digamos, como para restringirlo a algún lugar. Y,
y la gran mayoría de sitios web en Chile no tienen sitio. ¿Sí? Eh, Esto sucede, esta distribución Powerload sucede de forma, no sé exactamente, no tiene una forma tan matemática de aparecer, o no la conozco, como la gaussiana. La Powerload tiene que ver cuando hay, usualmente es cuando hay como interacción entre eventos. ¿Ya? La otra muy importante, donde siempre sale, es la distribución de ingresos. Ingresos por, por persona, ¿ya? O por familia, ¿cierto? Donde en Chile, en realidad, si uno analiza cualquier país, siempre va a pasar lo mismo. Unos pocos van a tener la gran cantidad de ingresos o dinero de un país está concentrado en unas pocas personas y la gran mayoría tiene más o menos igual y mucho menor que los más ricos. De ahí le digo que eso forma, bueno, en Chile, pero en general, o sea, esto se va a dar siempre, a menos que sea ya algo forzoso, digamos, que ya no se estila en el siglo XXI. Eh, pero en los países lo que cambia es esta curva. En los países más igualmente distribuidos, menos igualmente distribuidos, la curva sigue siendo Power Law, pero es que ¿qué tal Power Law es? Ya en Chile es demasiado la diferencia, ¿cierto? Esta zona acá debe ser como el 1% y eso contiene como el 99% de la riqueza. No sé, exactamente el número, pero debe ser algo así. Yo creo que era algo así. Bueno, no recuerdo. Pero para no lo voy a decir para no mentirle con el número. ¿Eh? No tengo la cifra exacta, dice el presidente cuando era candidato. ¿Eh? No tengo la cifra exacta. Entonces, pero una proporción pequeña de la población contiene gran cantidad de recursos y la gran mayoría tiene pocos recursos. En los distintos países eso cambia y son más igualitarios, mejor distribuidos o peor distribuidos, o más y desiguales. ¿Eh? Pero no cambia la distribución porque esto tiene que ver con que esta Power Law sucede cuando hay interacción. Cuando, como los seguidores, el hecho que haya alguien que tiene muchos seguidores, forzosamente hace que como, le quite seguidores a los otros. ¿Ya? Y cuando tiene muchos seguidores, se hace más conocido y consigue más seguidores. ¿Ya? Esos efectos que también pasan con el dinero, con los seguidores, con los sitios más visitados, hace que tiendan a acumularse todos en pocos de forma muy grande. ¿Ya? Y a veces está en ley Power Law. ¿Ya? ¿Por qué me detengo en comentarles esto? Porque en la gaussiana uno tiende a hablar de la media, el promedio y la desviación estándar. Tiene mucho sentido porque si uno dice la altura de las mujeres en Chile es de, creo que es como 1,60 en promedio y la desviación estándar creo que son como 5 o 7 centímetros. ¿Ya? Entonces uno ya puede entender más o menos por dónde está la altura de las personas, de las mujeres. ¿Ya? En cambio, en la ley Power Law, cuando es una Power Law, la media no tiene sentido. No nos permite hacernos una idea de esta curva, ni la media ni la desviación de estado. De hecho, uno calcula la media de estos números, uno dice, ¿dónde está el promedio? En general, el promedio no sale al medio, ¿cierto? Como el promedio, el ingreso per cápita sería. El ingreso per cápita no está ni cerca de la mitad de la población. De hecho, está como por acá, el ingreso per cápita. El número, ¿cierto? El ingreso per cápita debe ser algo así como, chuta, no, en Chile creo que eran como 20.000 o 10.000 dólares. Y que dice, oh, el promedio, y en Chile no tienen eso, no tienen nada, no, no. Aun cuando o se distribuye, uno distribuye el ingreso de la Power Law, sale bien corrido al inicio, como en el top 10%. ¿Ya? No tiene que ver con la media. Entonces, claro, es más o menos distribuida, la media no nos permite entender eso.
Entonces, hacer un gráfico, siendo más concreto, hacer un gráfico box plot de una, un atributo que es power law va a salir, pero no es la idea. Un box plot está pensado para este tipo de distribución, para las normales. ¿Sí? Así que las power law a veces se tienden a normalizar, por ejemplo, calculando el logaritmo, y ahí tienden a ser valores más igualmente distribuidos, más lineales incluso. Pero para hacer eso uno tiene que calcular, por ejemplo, si es dinero, uno calcula el logaritmo del dinero, ¿verdad? Y eso sale que vendría a ser, por ejemplo, si el logaritmo en base 10 da lo mismo la base, siempre se va a cumplir lo mismo. Logaritmo en base 10 sería como contar cuántos ceros. ¿Cuántos ceros tiene de ingreso no sé, la persona? Y eso va a ser algo más cercano a una curva. O sea, digo, una regla. ¿Ya? Entonces, para aplicar esto, uno tiene que ver cuáles son las distribuciones. Y uno de los objetivos de la exploración de datos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Me creen? Ya, ok. Bueno, si no me creen, también pueden, por favor, si creen que estoy diciendo algo que no es correcto. Vale, ok. Eh, los box plots, bueno, aquí están los box plots, y el box plot eh, es como que tiene pensado una distribución gaussiana. Ya, al menos así se ve con una distribución gaussiana. Siempre está pensando en la mediana y donde se concentra la gran mayoría de los valores. ¿Ya? Y la idea es que una distribución gaussiana se va a ver así. ¿Ya? Bueno, eso lo- ¿ya? Ya, distinto esa es la expresión básica que me refería, que cada valor uno va viendo por qué valores cómo se mueve. Sé que hay que normalizarlo, todo eso. Distinto es la expresión con objetivo, que es cuando yo sé lo que quiero, estoy interesado en cierto comportamiento, yo ahora miro los datos y quiero ver si es que puedo ver ese comportamiento. Y para hacer eso ya uno se va más por las correlaciones, los scatter plots, las tendencias, y tratar de ver si es que los atributos permiten ver un comportamiento deseado. Es como que usted va a tener que hacer la teoría de clustering, pero antes de la teoría de clustering, uno puede saber si es que va a funcionar o no. Antes de hacer un clasificador, uno puede saber por medio de exploración de datos, uno puede saber si es que va a funcionar o no. Y eso es lo que espero que hagan. ¿Ya? Que exploren con respecto a su objetivo de clase o de clasificación y vean si es que va a funcionar o no. Es decir, no quiere decir cómo va a funcionar, no es decir que como que hay agua en la piscina para tirarse a hacerlo. Para el clustering a veces es muy difícil que salga y uno mirando datos sabe, "Uy, parece que no, esto no va a funcionar". ¿Por qué? Porque uno corre mirando gráficos y se da cuenta que no, que están dispersos y que no hay correlaciones. ¿Sí? Y para hacer esta exploración es que tenemos que tener entonces el objetivo del proyecto claro. ¿Ya? Si uno no tiene el objetivo del proyecto, uno empieza a cruzar y a cruzar datos, sin sentido. Aquí ustedes tienen que tener una meta. ¿Ya? O también estas son las metas. Y tienen que mostrar distintos gráficos. ¿Ya? Por ejemplo, el gráfico de correlaciones, que es mostrar un atributo contra otro y ver correlaciones positivas o negativas. Algunos lo muestran, ahí depende de la librería, algunos lo muestran como relojitos, hacia un lado, hacia el otro, o, o cuartos como de calor, da lo mismo, ustedes ven cómo lo muestran. ¿Ya? Y hay otros que están tratando de ver correlaciones, y en particular que tienden a mostrar mucho son dependencias lineales, ¿ya? Donde grafican dos atributos y forman una recta. ¿Ya? Les encanta, por ejemplo, eh, gráficos como estos. ¿Ya? Y aquí esto se lo muestro como ejemplo de que estos cuatro distribuciones, sacado, no le puse el libro, sacado, cuatro distribuciones mantienen la misma recta, se interpolan a la misma recta. Y este es como un ejemplo para decirle que eso de calcular la recta por mínimos cuadrados no tiene sentido. En general,
Hay casos donde sí, donde efectivamente uno está buscando una correlación, una relación lineal, una dependencia lineal de un valor con respecto a otro. Poco probable que lo quieran hacer en el proyecto ustedes. ¿Ya? Eh, bueno, esta tiene una recta que es lo que uno esperaría, claro, la curva que interpola entre medio. Pero vean, esta curva, esto podría tener una relación. Claramente sí. Pero en promedio se interpolan, obtienen la misma recta. O de repente los outliers están afectando. Y esto claramente tiene como está equivocada esta recta de acá, porque van para otro lado. O incluso pueden que sean así, nada que ver. Y ustedes lo mismo fueron. Digo, por ejemplo, esto sacado de algún lugar que un analista de datos mostraba que la nota de enseñanza media del NEM con el puntaje y mostraba estas nubes y mostraba esa recta. Ya, por favor, no hagan esto. Ya, esto no tiene sentido. No sé, si quiere, claramente esta relación no es lineal. Ya, no es lineal, no es una recta lo que está. Lo que yo veo aquí es exactamente lo contrario, que no hay relación lineal. Ya, ya, si es que, de hecho, aquí como que algo parece ser, pero yo diría que la conclusión en este caso, es más que aquí no hay nada. ¿Ya? Pero por favor, entonces no es muy fácil crear curvas y dice, no, entonces mientras a mayor puntaje, mayor enseñanza de NEM, mayor NEM. A mayor puntaje, mayor NEM. No, no es así. Este gráfico, estos datos no están mostrando eso. Por mucho que se pueda graficar, es que la curva vaya hacia arriba. ¿Ya? El error es demasiado. ¿Ya? Pero por eso uno podría tratar de obtener zonas que parece que aquí no hay nada. ¿Ya? Por favor, no lo hagan. Acá hay otro, peor aún. Y le pone ese gráfico como que, claro, se ve que aquí no hay mucho. Pero esa es la conclusión, no es que hay una relación lineal. Ya, ya, por favor, no hacer menos cuadrados. No hacer, por favor, no hacer esto en la exploración, no empezar a formar curvas súper aleatorias. Eso. Lo que sí espero que hagan es los scatter plot matrix, muy buenos para ver correlaciones de datos. Ya uno va viendo, dependiendo de la librería, es como lo muestran. Aquí esto va formando scatter plots, pero con los dos atributos que, que le corresponden. Y entonces y claro, aquí de hecho este gráfico es el mismo. ¿Ya? Eh, y ahí uno puede ver cuál, por ejemplo, ese gráfico uno dice, uy, parece que aquí hay algo interesante entre este y este. ¿Ya? O aquí, entre ese y ese. Y ahí eso permite después ir y tratar de mirar estas dos variables, cómo se mueven. Entonces, es una forma rápida de ver cruces entre todos. ¿Ya? Acá hay otra librería que además muestra mucha información. Ahí depende de la librería que usen ustedes. El scatter plotmatics es este triángulo de abajo. Ahí en la diagonal está ubicando histogramas y la diagonal de arriba está ubicando correlaciones. Me viene mucha información en un gráfico. Ahí veo tres gráficos. Ya, y no es buena idea ponerlos todos juntos, es demasiada información. Ya, ya. Y este gráfico es scatter plot matrix por tipo, por ejemplo, si a alguno le interesaba estudiar bueno, los alumnos que desertan. Entonces podría ser, por ejemplo, estos son los sí desertan y estos son los no desertan. Y si uno los pone así, sí y no, uno puede tratar de ver en qué se diferencian los dos. Y ahí es donde uno puede ir tratando de ver si es que un predictor va a funcionar. Si es que hay distribuciones que sean distintos entre los sí y los no. Ya, en general, por favor, no usen. Y por otra parte, no usen gráficos 3D. Si quieren graficar tres atributos, por favor, no hagan tres porque se tapan y se ve súper mal. En general, es mucho mejor hacer un gráfico XY y que el Z sea, por ejemplo, el tamaño del valor. Y uno puede ir, o el Z sea una figura, o triángulos, cuadrados, o sea el color. ¿Entiendes?
De hecho, eso podría ser, el Z podría ser el color. ¿Eh? Se entiende mucho más que hacer un eje vertical. ¿Entiendes? Ya, y no graficar atributos interpretables. De repente también veo que a los alumnos les gusta hacer PCA y luego graficar, porque en PCA se ve súper bonito. El tema es que se ve súper bonito, pero no se interpreta nada, porque los atributos son ficticios, son combinaciones de todos, entonces no hay cómo interpretar eso. Entonces, para la exploración al menos no tiene sentido. O la conclusión es que existe una combinación que parece que se vean súper bien las correlaciones, pero no hay cómo interpretarlo. Así que por favor no hagan eso. Bien. Por último, ojo que lo que estamos haciendo, esta exploración es un estudio observacional y por tanto esconde causa y efecto, no tiene que ver con uno mirando esto, aunque hay una correlación, no dice que una implica la otra. Si hay mucha correlación entre notas de enseñanza media y PSU, el hecho de que se vea ese gráfico no dice que uno implica la otra. De, de hecho, usualmente hay una variable intermedia que podría ser, o pueden que no tenga ni siquiera ninguna correlación, como se llaman las correlaciones espurias. Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? Ya, quiero quedar hasta acá. Bueno, si es que uno quiere, si uno de verdad quiere estudiar, si es que uno implica lo otro, esto de otro estudio, es un experimento, hay que hacer un experimento controlado. Ya, por medio de estas cosas, exploraciones de datos, uno no va a hacer ciencia y concluir que una cosa implica la otra, porque son todos observacionales. Ya, bien. Entonces, ¿preguntas? ¿Comentarios? Ya. Lo que espero, ahora, los voy a separar en grupos y voy a ir rápidamente por cada grupo para saber en qué situación está. Hablé hace poco con ustedes, entonces debería ser rápido. ¿Ya? Y se pueden juntar y a ver si es que pueden, recuerden, en la presentación en la rúbrica de evaluación va a estar esto, literatura relacionada a calidad de datos. Al menos estos dos ítems ya están avanzados, si es que no lo tienen, aprovechen de ir o responderlo el cuestionario, ir avanzando en esas respuestas o buscar en la literatura relacionada. Por favor, lo pueden hacer. Mientras yo los visito rápidamente en estos 20 minutos que me quedan.